Hola querida familia de la Iglesia Unción de Guerra y amigos afines al canal de YouTube. Hoy traigo una nueva cápsula de sabiduría para compartirla con cada uno de ustedes y que juntos podamos crecer en el amor de Cristo y en su palabra. Qué importante es tener palabra, qué importante es recibir la palabra de Dios todos los días y escudriñarla y pensar en lo que Dios nos está mostrando en su infinito amor. Muchas veces cogemos la palabra y la leemos desesperadamente, pero es importante leerla, analizarla, entenderla, hacerla nuestra y crecer cada día con ella. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, voy a pedirle a Él que sea Él el que toma mi corazón, mi boca, mi mente, para que la palabra que exponga sea por Él y no de hombre, que quite cualquier estructura en mí que venga de hombre y que sea implantado su reino en nosotros para que juntos crezcamos en armonía, en amor, en fidelidad y en Él. Papito lindo, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero y en ti están los tiempos de los tiempos. Papito, gracias, Señor, porque hoy nos traes una nueva cápsula de sabiduría en la cual nos edifica, Señor, y quizás solo es el tiempo que tenga la gente para poder escudriñar tu palabra o tener un ratito de intimidad contigo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy el Señor me regala el tiempo perfecto de Dios. Muchas veces los planes de Dios no se concretan en nuestra vida, ya sea porque nos desesperamos, ya sea porque nos adelantamos a los acontecimientos o simplemente no los queremos recibir porque queremos que lo que Dios tiene para nosotros o lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios sea ya. Y no es así. Podemos ver en la Escritura que pasan muchos años para que lo que Dios habló se cumpla en la vida de nosotros los creyentes. Muchas veces leemos la palabra y la pasamos por alto, nada más la leemos porque tenemos el compromiso de leerla, pero cuando lo hacemos devocionalmente, cuando lo estudiamos, lo escudriñamos, cuando lo analizamos, podemos ver que la palabra tiene un montón de frutos que nos hacen avanzar día con día, nos hacen crecer y nos cambia toda estructura equívoca que está en nosotros. Voy a tratar de dar una explicación sobre el significado en la palabra en el Evangelio de Lucas. Recordemos que Lucas fue el escritor de Pedro, Lucas era médico y por eso los evangelios todos tienen diferentes formas de explicación dando el mismo mensaje, exceptuando Juan, que habla solo del amor de Jesús, ¿verdad? Esto lo encontramos en Lucas 2:17, lo pongo por aquí. Y vamos a ver cómo el tiempo de Dios se llevó a cabo esa promesa y cómo llevará a cabo el cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas. Lucas 2:1-7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea de la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, esa historia todos lo conocemos, todos sabemos que eso se llevó a cabo, que María y José se trasladaron y que se cumplió esa etapa de la palabra. Vemos aquí que el autor narra un hecho de la historia mundial porque su audiencia era principalmente griega, convertidas ya al cristianismo y familiarizadas con la situación política de aquella época. Es tan importante entender el tiempo y el espacio de la escritura. Es tan importante entender las costumbres que se vivían en aquel tiempo, porque las costumbres de aquel tiempo no son las costumbres que se viven hoy.
no es ni el tiempo ni el espacio de lo que nosotros vivimos hoy. Y muchas veces queremos tomar la escritura tal cual y tenemos que trasladarnos, tenemos que imaginarnos cómo era la situación, cómo tuvo que ser trasladados ellos, porque Hollywood nos ha vendido una historia y esa historia se ha quedado grabada en nuestro subconsciente e inconsciente. Pero en realidad, ¿qué tanto tuvo que moverse José y María para llegar hasta Belén? Aunque era un país pequeño, en realidad son muchos kilómetros los que tuvieron que caminar. Imaginémonos a María ya casi a punto de dar a luz, una mujer ya de 8 meses y medio, 9 meses, evita hacer largos paseos, largos caminos precisamente porque en cualquier momento da a luz, mas ellos sin embargo se trasladan porque la palabra se tiene que cumplir. Lucas resalta cómo Dios estaba interviniendo en el tiempo usando al gobernador del Imperio Romano, Augusto César, para llevar a cabo la promesa dada por sus profetas acerca del Salvador del mundo, Jesús, nuestro Mesías. Esa promesa lo decía muy claro el profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 2, y dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por tanto, se promulgó un ceso por parte del gobernador de Roma para recaudar impuestos y todos tenían que dirigirse a la ciudad de donde provenía su familia. José, como era descendiente de la tribu como era descendiente de David, de la tribu de Judá, tuvo que trasladarse aproximadamente unos 120 kilómetros de la ciudad de Nazaret en Galilea. Recuerde que Galilea está aquí arriba. Se tiene que trasladar. Ellos no podían hacer esto así recto, porque recuerde que si no tenían que pasar por Samaria y judíos y samaritanos no se llevaban. Ellos lo más probable fue que tuvieron que cruzar el Jordán para acá, caminar por este lado de aquí y volver a cruzar el Jordán para volver a llegar hacia Belén de Nazaret en la ciudad del rey David. Pero por todo esto, siempre estaba dirigido ese propósito de Dios para que se cumpliera en su tiempo su palabra, la cual decía que el Mesías, el Santo de Israel, es de descendencia de la casa de David y en la ciudad de Nazaret nacerá el Salvador del mundo. Eso lo dice la Escritura, eso lo podemos encontrar en 2 de Samuel 7, 12, 13, en la cual dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré mi reino. Y el 13 nos dice: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto lo dijo el profeta Ezequías en Miqueas. Ahora vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías. Vamos a ver. 16:5. Se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Jeremías 23:5 nos dice: y he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ahora nos vamos a venir al Evangelio de Mateo, donde se confirma lo que hablaron los profetas aproximadamente unos 500 años antes de que llegase el Mesías a la tierra, el Dios hecho carne. Entonces, por eso te digo que las promesas de Dios están. A veces no se cumplen hoy, a veces no se cumplen mañana. Tiene que pasar un proceso para que llegue a cumplirse esa profecía, porque todo tiene un tiempo y un espacio, y el tiempo y en el espacio de Dios todo es perfecto. Mateo 1:1.
habla de la genealogía de Jesucristo. No lo voy a leer porque eso es lo que habla de la genealogía de Jesucristo. Mateo 2:6 nos dice que Belén, tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Volvemos con quien comenzamos, con el escritor del Evangelio de Lucas. En 1:69, y nos levantó, dice Lucas, espérese para ver, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. ¡Wow! Un poderoso Salvador. Recordemos que Israel esperaba otro tipo de Mesías. Él esperaba un guerrero como Josué, él esperaba un libertador quizás como Moisés, pero recordemos que Jesús en su primera venida viene como cordero, viene a apacentar la grey de Dios, viene a obrar milagros, señales, prodigios, a levantar muertos, viene a dar vista al ciego, viene a estirar el pie del cojo, viene a abrir los oídos del sordo, viene a abrir la boca del mudo. En el 2:1 nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Aquí fue cuando los ángeles se le presentaron a aquellos pastores que estaban en el monte con sus ovejas cuidando el rebaño que les correspondía cuidar. Les estaba mostrando que hoy había nacido el Salvador. Recordemos que Dios siempre manifiesta todo lo que va a hacer. Siempre manifiesta todo lo que hace. Es que muchas veces nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra confusión, en todo lo que tenemos que nos agobia, que nos ahoga, no podemos escuchar o ver las señales que el Señor nos está presentando. Y en ese tiempo oportuno, Él siempre muestra su favor, su misericordia, su bondad. Vamos con otra cita bíblica, la tenemos aquí en Jeremías 33:15 y nos dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Bueno, hemos leído varias citas bíblicas donde se habla de lo que iba a venir, ese Salvador amoroso que iba a venir, y 2 citas bíblicas o 3 que confirmamos que ya se estaba ejecutando la promesa que se dio a través de los profetas 500 años antes. De la misma manera que Dios obró para que en su tiempo se llevara a cabo este acontecimiento, que es el más importante en la historia nuestra, de la humanidad entera, el cual es que su Hijo unigénito naciera de una mujer virgen, viviera una vida sin pecado, muriera por los pecados tuyos y míos, o sea, de la humanidad entera, pero algo importantísimo, que resucitará al tercer día con el propósito eterno de darnos salvación a todo aquel que creyéramos en Él. Esto lo confirma Juan 3:16, que no la sabemos al dedillo, no necesito buscarla, porque dice que este Hijo amoroso iba a dar su vida por nosotros. Juan 3:16 es una muletilla que la tenemos ahí porque nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera, que en Jesús creyera, tuviera vida y vida eterna, fuese salvo. No podemos despreciar un amor tan grande entregado en un madero, no podemos desperdiciar nuestra vida en cosas banales, sabiendo que hay alguien que se entregó por ti, por mí, y es el momento de decirle: Señor, Hijo de David, como dijo aquel hombre, ven y toma tu lugar en mi vida, en mi corazón. Yo te entrego todo lo que soy, te entrego todas mis debilidades para que tú las conviertas en fortalezas y quieras habitar en mí y me hagas crecer y caminar según tu perfecta, santa y sublime voluntad. Es necesario que recordemos que los planes de Dios no son como los planes de nosotros, los hombres. Nuestros planes son acelerados, son equívocos, son muy diferentes a los propósitos perfectos que tiene Dios. Los planes de Dios son eternos. ¿Para qué? Para guiarnos por el camino
¿De qué? De la salvación, porque hay camino de perdición. O usarnos quizás como un vaso útil para que otros conozcan a Jesucristo, el Mesías, el Santo de Israel, por medio tuyo y por medio mío. Si Dios te dijo que ibas a predicar su palabra, o que serías ministro de alabanza, o que serías maestro, no sé, o que aquel familiar por el cual por tanto tiempo has orado, que a su tiempo le sea revelado Jesucristo el Señor, Dios lo hará. Pero depende de ti y de mí creer, obedecer a Dios y seguir caminando con Cristo Jesús de nuestro lado. En la Escritura nos muestra muchos personajes que en su tiempo vieron las promesas de Dios. Una de ellas, Sara, que se le prometió que iba a tener un hijo siendo ya una mujer vieja. Yo no me imagino en estos tiempos que Dios nos dijera a alguno de nosotros, ya pasados los 50 años, que íbamos a ser madres. Uno ya crió hijos, está con nietos y no nos imaginamos esa situación. Pero para Sara era el alimento que la sostenía para seguirla fortaleciendo y para que se cumplieran los propósitos de Dios al tiempo perfecto de Él. Recordemos que Sara fue madre a los 90 años. Veamos a un David, que David fue ungido como rey, pero fue ungido a los 14, 15 años aproximadamente. En ese momento él no comenzó a ser rey. Había un rey en Israel llamado Saúl. David comenzó a gobernar en el tiempo oportuno, en el tiempo perfecto. David vio la promesa en la cual Samuel había vertido aceite de la unción sobre él y lo había ungido como rey. Incluso aquí vemos también en la Escritura que nos habla de Ciro de Persia, el persa, el rey Ciro, de quien Dios le reveló al profeta Isaías aproximadamente unos 120 años antes de que naciera Ciro, de que iba a ser usado ese rey de Persia para que la cautividad del pueblo de Israel, recordemos que Israel se había dividido al norte y al sur, se iba a volver a edificar la ciudad y se iba a volver a edificar el templo. Y esa promesa se cumplió. Dios siempre cumple las promesas. Dios es fiel para cumplirlas. De ti y de mí depende creerlas o no. Y para concluir, solo nos queda decir que debemos que confiar en Dios, obedecerle, esperar en ese tiempo oportuno que Él lo hará. Yo no sé qué estás esperando, pero solo sé que si Dios te lo prometió, Él lo hará, Él lo cumplirá. Él es fiel y verdadero y todo lo que sale de su boca es un sí y un amén. El sabio Salomón en Eclesiastés 3 nos dice que para todo hay un tiempo, que todo lo que quiere debajo del cielo y de la tierra debajo del cielo tiene una hora. Ahora, preguntémonos, ¿quieres que la hora sea a tu hora o que sea a la hora en el tiempo perfecto de Dios? Yo prefiero que sea en el tiempo oportuno de Dios. Bendiciones. Se les ama en el nombre de Cristo Jesús. Reciban paz, reciban el amor de Cristo y confía que si Él lo prometió, Él lo hará. Gracias, Señor, porque creemos que lo que tú prometes y lo que sale de tu boca es un sí y un amén. Bendiciones de lo alto. Feliz fin de semana. Un shalom alejen.